¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron la tarde? Qué bueno, estuvo un poquito pesado, ¿no? Por momentos se ponía pesadito, por momentos venía alguna nube un poquito más gruesa y alguna brisa, pero estuvo muy bien todo. Me dicen que hay personas que llegaron como durante la tarde o al mediodía, o sea, después del tema de la mañana. Esas dignas personas quisieran levantar su mano allí donde se encuentra. Los organizadores del campamento van a tomar sus nombres y le van a aplicar una prenda. ¿Para qué? Para castigarlos, porque ahora yo tengo que hacer un resumen. Y no hay nada más molesto que hacer un resumen. Muy bien. Estamos en línea. ¿Cómo es tu nombre? Agustina, estamos en línea porque yo pensé, el resumen yo no lo hago. Pero vamos a hacerlo entre todos el resumen, así que voy a pedir hombres y mujeres valientes que pasen acá rápidamente, porque tenemos que hacerlo con una dinámica que funcione a nivel tiempo, porque yo ya siento olor a cena. Hasta acá llega un... Muy bien. No, pero entonces vamos a hacer así. Pasa alguien, toma el micrófono y dice algo, y obviamente va a decir lo que más le quedó, lo que más le llamó la atención, y armamos con todo eso un resumen para los recién llegados, a los que los amamos, ¿eh? Igual. Muy bien. ¿Quién es el primer valiente o la primera valiente que pasa y dice, yo quiero decir esto, de ayer o de hoy? Vení, vení, vení. Ya se vienen así como rápido para acá. Y entonces el resumen va rápido. De ayer a lo también a lo. De lo que vos quieras. Bueno, yo anoté algunas cosas. Tiene 26 hojas. No, anoté algunas cosas medio principales que tomé de la prédica de ayer. Bueno, que somos seres tridimensionales, que tenemos cuerpo, que es lo visible, el alma, que es la mente, y el espíritu, que esto está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Que bueno, y que la mente y el cuerpo disfrutan los sentidos, que sería el placer, pero tienen la capacidad de convertirse en nuestro tirano. Y la mente es una máquina autónoma de generar pensamientos que, si me identifico, gobierna la carne. Ese yo, digamos, la carne es ese yo que funciona sin control. Como que nos puede pasar, por ejemplo, que habías dicho que nos drogamos como con cosas que puede ser gloriarnos, por ejemplo, no sé, en algún deporte o una persona o no sí o sí droga, digamos, sino puede ser cualquier tipo de cosa que nos domina, digamos. Y bueno, y el espíritu es la dimensión más profunda de nuestra vida, así que tenemos que buscar la fuerza que no depende de mí ni de mi cuerpo o alma, sino que el espíritu que fue creado para adorarlo a él. Y que usemos el espíritu, el alma y el cuerpo para que sea una armadura para el Señor. Y bueno, y que eso, que Dios siempre está presente, pero muchas veces nosotros somos los que estamos ausentes y vivimos a veces dormidos porque no hay lugar para el espíritu. Y bueno, después lo de hoy, que nosotros somos un proyecto de Dios, y que mi cuerpo es un instrumento y templo de Dios, y que muchas personas pensaban que el cuerpo era el problema, pero en realidad no, porque es eso, el templo de Dios, y no es el problema, sino que a veces la carne es el problema. Y que bueno, obviamente me toca amar a mí, a quien soy, porque no es nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestro cuerpo. Así que, nada, porque nuestro cuerpo aloja el alma y el espíritu. Eh, y bueno, sí que querernos, ¿no? Porque es de Él. Si nos despreciamos a nosotros, despreciamos al Creador. Y que necesita alguien que lo gobierne, el cuerpo. Y muchas veces, bueno, esto nos gobierna la carne, que esto es lo que no nos tiene que gobernar. Así que si dejamos que algo nos gobierne, dejemos que nos gobierne el espíritu, que es
guiado por el Espíritu Santo que nos regaló Dios. Y bueno, el cuerpo se revela a la disciplina espiritual. Y bueno, también en Santiago 3:2 habla de que disciplinemos la lengua y podremos hacerlo con el cuerpo. Y bueno, que pongamos en orden el cuerpo. Ya está ahí. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Emma. Muy bien, muchas gracias, Emma. Ahora Emma se sienta, ordena sus notas, viene y da la charla de esta noche. Muy buena expositora, espectacular. Muy bien. Gracias, gracias, Emma. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Después de lo de Emma, medio que quedamos así como, pero ¿alguien quiere agregar algo? Si a mí me parece que esto es muy importante, lo que estuvimos viendo, o me movilizó, o me pareció valioso. Walter, un gusto, Víctor. Bueno, yo no soy tan estructurado, no tengo muchas hojitas porque no tomé muchos apuntes, solo andé en el celu. Pero a mí me quedó algo, sobre todo de la charla que fue ayer, allá, que es de la fuerza interior. Y me acuerdo el paralelismo que trazaste entre las personas que fueron a Auschwitz y nosotros en cuanto a la fuerza interior se refiere, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia a alguien que entra a un centro de concentración donde sabe cuál es su destino, sabe que va a morir y si sabe que su única esperanza es la muerte y sabe que no va a morir, sabe que la va a pasar mal? Y el resto de personas que entra a cámara gas con la frente en alto y dice, bueno, esto es lo que me toca y yo lo asumo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ante las mismas circunstancias, la forma en la que afronta estas es diferente? ¿Por qué? ¿Dónde yace esa diferencia entre uno y otro si la circunstancia que es lo mismo? Y algo que habías hecho es la fuerza interior que cada uno tiene. Y esa fuerza interior no viene por sí sola, sino que, y esta palabra no me gusta, pero es sobrenatural. Pero para nosotros, los cristianos, es lo más natural del mundo, porque es Dios. Y es lo único que nosotros estamos seguros que existe, mucho más seguro que si existe esa silla, que para muchos es natural, nosotros lo más natural del mundo es que Dios está, que Dios habita en nosotros, y que sabemos que ante las circunstancias nosotros tenemos otra visión, porque no somos de acá, sino que estamos para otro lado, y esa fuerza interior y esa forma de ver la vida ante las diferentes circunstancias que nos pueden llegar a tocar, creo que es la mejor forma de dar un testimonio a las personas que no lo tienen. Decir, che, a vos te pasó esto, a vos te pasó aquello, ¿por qué seguís en alto? ¿Por qué la seguís remando? ¿Por qué la seguís luchando? ¿Qué tenés? Eso creo que es una forma de dar testimonio excelente y que lo planteaste muy bien con la fuerza interior y todo lo que, bueno, se refirió a Auschwitz. Quizá nuestras vidas son mucho más amenas de lo que pudieron parecer para esas personas, pero poder entender eso y usarlo como testimonio creo que es lo más lindo que nos puede pasar, y siempre entender que no es por una fuerza de nosotros que genéticamente somos unos adaptados, sino que es una fuerza que no se puede explicar en términos humanos, sino que es Dios que habita en nosotros y nos usa a nosotros justamente para que el resto de personas vean la luz que somos y cómo nosotros podemos diferenciarnos de aquellos y digan, che, ¿qué tiene él que no tengo yo? Quiero ser como él. Eso creo que es la fuerza interior. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Tuvimos dos aportes muy buenos para pensar lo que veníamos hablando. Bueno, estamos pensando, dijimos que para poner el espíritu, que dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y que ese espíritu, esa alma y ese cuerpo que somos, Dios quiere santificarlo por completo. Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo adoren y seamos transformados por el Espíritu Santo en este proceso de santificación que Él va llevando en nosotros. Y pensando en espíritu, alma y cuerpo, nos pusimos a trabajar, y eso empezamos hoy a la mañana, con cada una de esas dimensiones. De paso, mientras Emma hablaba, pensaba la necesidad de aclarar que no somos partes, no son partes. Esta silla tiene partes, porque las partes metálicas, que son el soporte, más la tela, no están integradas plenamente. Yo puedo sacar la tela
y separarla del hierro, que es el soporte. En nuestro ser no hay una manera de ver cuál es el límite entre el cuerpo y el alma. Nos dimos cuenta con el ejercicio del limón, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque pienso en un limón y que lo estoy mordiendo, mis glándulas salivares empiezan a emitir una sustancia. ¿Dónde está la distancia entre cuerpo y mente? ¿Y dónde está la distancia entre cuerpo, mente y espíritu? Entonces no hablamos de partes del ser humano, sino de dimensiones. Esas dimensiones están imbricadas, están entrabadas una contra la otra. El único que conoce esas fronteras es el Señor, ¿no? Que conoce lo más profundo de nuestro ser. Pero nosotros no podemos con claridad decir, hasta acá llega el rol del cuerpo, acá empieza el de la mente, allá está el espíritu. No, somos un ser integral, ¿no es cierto? Con dimensiones que empezamos a ver esta mañana al pensar en el cuerpo. El primer dato de nuestra realidad humana. Tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene esta característica, que tiene una vida biológica. Tiene una vida biológica como ese árbol que está acá delante mío, que tiene una vida biológica. Ese árbol algún día se va a morir. Algún día nació biológicamente, tuvo un desarrollo, está creciendo porque me doy cuenta que es un árbol joven, y si no le pasa ninguna desgracia, un rayo, una enfermedad que ataca también a los árboles, crecerá mucho más. Quizá dentro de unos años los más jóvenes que sigan viniendo acá verán un pino muy grande, pero después algún día van a venir los que vengan y lo van a ver seco. ¿Por qué? Porque una característica es la vida biológica. Nosotros participamos de la vida biológica creada por Dios. Hoy cantamos, ¿no es cierto?, sobre esto. Todo viene de ti y todo vuelve. ¿No es cierto? No vamos a quedar para hacer semillas, ¿no es cierto? Sino que nuestro paso es un paso biológico. Y ese paso biológico está determinado por la naturaleza biológica de nuestra vida. Pablo habla de esto cuando dice, hoy hablando en una charla personal con algunos de ustedes, hablábamos de este versículo que dice, si esta tienda de campaña que soy, y Pablo compara la vida con una carpa. Con una carpa. Nosotros tenemos una carpa, bueno, creo que la tiramos ahora, ¿no? Pero teníamos una carpa que fuimos de vacaciones muchos años, con los chicos y demás, hacíamos mucho vacaciones en carpa. La carpa fue envejeciendo y le agarraron un par de tormentas, y ya después era medio difícil armarla la carpa, ¿no? Porque estaba toda chingada para un costado, medio que le pasaba el agua si llovía, bueno. Y creo que ahora ya la carpa dejó de existir. Pero ¿qué quiero decir esto? Pablo dice, si nuestra carpa, nuestro cuerpo, se va deteriorando de día en día, ¿por qué? Porque funciona bajo las reglas de la vida biológica. ¿Está bien? Nuestro ser interior, nuestro espíritu, va teniendo un proceso inverso. Mira qué cosa interesante. La verdadera persona que sos, si vos estás viviendo con Dios, estás creciendo en Dios, estás teniendo intimidad con Dios, estás alimentando tu espíritu en Dios, tu ser interior tiene que ir rejuveneciéndose, ser cada vez más fuerte, más vigoroso, mientras tu cuerpo cada vez se va a ir deteriorando más. Hasta que un día el cuerpo, este cuerpo que vos tenés, este cuerpo que yo tengo, va a terminar su vida biológica. Fíjate que es como un proceso inverso. El espíritu crece y se fortalece, y cada vez es más espíritu, cada vez es más consciente de sí mismo y más consciente de Dios, crece, se robustece, y este cuerpo exterior va degradándose. Acá algunos chicos seguramente me van a mirar porque todavía no empezaron ese proceso.
falta, todavía están como este árbol de su vida. Genial. Pero los que ya pasamos no quiero decir, ¿no? Ahí me hicieron una cara como diciendo, no digas una cifra. Pero ustedes saben que hay un momento en la vida en que empezamos el camino descendente. Yo les conté que me crié en el campo, hice mucha tarea rural, mucha tarea física. Eso me dejó una marca en el cuerpo muy positiva. Soy capaz de trabajar varias horas seguidas con bastante esfuerzo físico, pero ahora me doy cuenta que me canso mucho más que hace 10 años. Y ya no puedo trabajar 8 horas, dale, que te dale, dale, que te dale. Trabajo 2 horas fuerte. Estoy hablando. Porque en su sabiduría Dios nos ha creado como seres biológicos. Y una primera cuestión que tenemos que hacer es respetar el orden divino. ¿Ok? Al estar en el orden biológico de Dios, nos enfermaremos, enfrentaremos problemas de salud. Si tenemos un accidente, yo por ejemplo hablando de trabajo físico, yo trabajo en una escuela y hace 2 años en el verano dono tiempo para la escuela para pintar y demás. Estuve pintando un tinglado y me caí de la escalera. Y Dios me guardó, porque si no, no me podían invitar este año. ¿No es cierto? Porque me caí de una escalera muy alta y le pegué contra el piso. Y me fracturé este brazo izquierdo. Mira, lo levanto, lo muevo, todo. Me recuperé bastante bien. Pero, tuve ese impacto, ese accidente, me fracturé, me pasó algo que tiene que ver con que mi cuerpo es frágil, se rompe, se enferma, envejece, se deteriora. Y eso es parte del diseño divino. Eso es muy importante también, aceptar nuestra corporalidad, aceptar nuestra humanidad. Eso es parte de la sabiduría espiritual. Yo a veces veo que hay gente que quiere ser más espiritual que Dios. Y también otra cosa, y esto quedó de la mañana, ¿no? Otra cosa, tenemos que honrar la materialidad de la vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la única fe religiosa en toda la tierra que proclama que Dios se hizo carne. Dios asumió mi materialidad, asumió mi condición humana. Entonces, ¿yo por qué le quiero escapar a mi condición humana? No, tengo que tener la madurez para vivir mi condición humana. También es lo que trae de incómodo, molesto, triste también. Porque no es alegre, por ejemplo, deteriorarse físicamente. Hay un gran misionero norteamericano que misionó 30 años en la Argentina, Kit Benson, que dejó un impacto tremendo en las iglesias de comunidad cristiana. Y Kit, que era un hombre muy sabio, cuando ya estaba muy viejito, le dijo a uno de sus discípulos, al final todos terminamos humillados. Entonces, aceptar con honestidad nuestra condición humana, que tiene que ver con que el cuerpo tiene una fecha biológica y tiene una experiencia biológica. Y esa experiencia biológica es muy diversa. ¿Por qué? Porque hay personas que arrastran una enfermedad por muchos años. Y eso es parte de su derrotero espiritual. En la sabiduría de Dios. ¿No? Sí, yo no sé lo que te tocó a vos. Yo sé lo que me tocó a mí. Pero cualquier cosa que te haya tocado, está claro que eso es parte del propósito de Dios para tu vida. Y cuanto antes yo o vos tomemos eso que es parte de nuestra vida y lo aceptemos y lo reconozcamos como la obra de Dios, como parte de la obra de Dios en mi vida, entonces Dios va a poder usar eso para glorificarse y para bendecir tu vida. El apóstol Pablo tenía una afección que ningún teólogo sobre la tierra ha logrado establecer cuál era. Pero se ve que era una afección muy complicada para Pablo. Pablo dice que esa afección, que él llama aguijón de la carne,
lo afligía, lo humillaba. ¿Era una enfermedad? ¿Era un defecto físico? ¿Era un defecto psíquico? ¿Era una condición psíquica? No lo sabemos. Pero sí sabemos que a Pablo le dolía tanto eso que le pidió al Señor 3 veces, sacame esto. Y no es que todos no queremos eso. Y yo me imagino a Pablo diciéndole al Señor, vos me llamaste como apóstol, pero yo tengo esto, y si tengo este problema, soy menos buen apóstol. ¿Viste que uno quiere negociar con Dios? Si vos me sacás esto, yo voy a andar mucho mejor. Voy a ser mejor ministro, mejor siervo, mejor cristiano, pero por favor, sacame esto. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? No. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, dice Pablo, yo aprendí que en vez de gloriarme en las cosas fuertes de mi vida, en vez de gloriarme en mis puntos fuertes, me conviene gloriarme en mi debilidad, en mi fragilidad, en mi incompetencia. ¿Por qué? Porque ahí aparece la fortaleza de Dios. Este es un principio espiritual muy importante y está muy vinculado a la condición de nuestro cuerpo. Muy bien, pero resulta que de esto no tenemos que hablar esta noche. Qué problema, ¿no? Muy bien, hablamos del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la mente. De paso, el Nuevo Testamento usa la palabra psique para decir mente. De ahí viene psicología, psiquiatría, psicótico, psicoanálisis, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta tremenda facultades que tenemos nosotros, que es la mente humana, con esa extraordinaria interfaz que es el cerebro. Hay unos avances tremendos hoy en día en neurociencia. Estamos recién empezando a entender qué tremendo que es el cerebro humano y la mente humana. Y digo interfaz porque ya está bastante probado que el cerebro no es meramente una maquinaria, como si fuera una especie de computadora, sino que tiene dimensiones inmateriales. No es que simplemente el cerebro produce cosas, sino que la mente tiene una vida por fuera del cerebro. Pero claramente la interfaz orgánica es el cerebro, ¿no? Como una gran productora de ideas, de conceptos, de imaginación, de sentimientos, de procesos mentales, de invención, de ideación, de memoria, de imágenes, etc. ¿no? Es tremendo, tremendo. Vamos a proponernos no pensar en nada por un minuto. ¿Ok? Parece fácil. Muy bien, parece fácil. Vamos a hacer así. Cuando yo diga, ustedes van a cerrar los ojos y tiene una tarea muy sencilla. No pensar en nada. O sea, decirle a la mente, mira, por un minuto no necesito que hagas ni pienses nada. Eduardo me está pidiendo que lo hagas. Así que por favor, portate bien. Y por un minuto no vamos a pensar en nada. ¿Está bien? ¿Probamos? Ok. Entonces, cerramos los ojos. Y por un minuto no pensamos en nada. Ustedes no piensen en el tiempo porque ni tienen que pensar en el tiempo. Entonces, yo les aviso cuando pasó el minuto. ¿Ok? A la voz de tres, no pensamos en nada. 1, 2.
Muy bien, minuto de no pensar en nada terminado. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuántos pudieron no pensar en nada? Ah, un montón. Felicitaciones. Muy bien. ¿Alguien más logró no pensar en nada allá? Muy bien, te felicito. Muy bien. Ahí va, muy bien. Allá por atrás tenemos una mano, pero muy poquititos, porque en realidad es muy difícil de hacer. Muy bien. Ahora, yo pregunto, los que pensaron, aparecieron pensamientos. Apareció el pensamiento. ¿Los pensamientos estaban referidos a cosas pasadas, presentes o futuras? Presentes. ¿Presentes de cosas que están pasando ahora, acá? ¿Qué? ¿Pensaban en la reunión? Ah, ok, el entorno, muy bien, que era como diciendo, ay, llora un niño, me pongo a pensar, ¿no es cierto? Muy bien, lloró un niño por acá, muy bien. Claro, ok, ok, no, 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 el entorno inmediato, muy bien. ¿A alguien se le vino un pensamiento del pasado? Del pasado quiero decir, a partir de este tiempo que estamos acá para atrás. Sí, tiempos del... Porque la mente hace eso. Una cosa que hace la mente es ir al pasado. Ahora lo vamos a mirar con más detalle. ¿Y alguien se puso a pensar en cosas del futuro? ¿Futuro? Como decir, después de esta reunión, por ejemplo, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué pensaste? Claro, ¿qué va a pasar cuando termine el culto? O podría ser más corto, ¿no? Muy bien. La mente ha sido diseñada por Dios para trabajar todo el tiempo. La mente es un tremendo mecanismo de producción de imágenes y pensamientos que funciona todo el tiempo. De hecho, vos sabés que funciona inclusive cuando nos dormimos, porque sigue trabajando en otro plano. Sería todo un tema muy largo ver cómo funciona la mente en el sueño, pero funciona en el sueño, produce imágenes, genera sueños, etcétera, etcétera, etcétera. La mente está diseñada por Dios para trabajar las 24 horas y no necesita de la acción de la voluntad. No es que yo le tengo que decir a mi mente, che, pensá algo. Te toca, sí, inventá algo, dale. La mente trabaja todo el tiempo de una manera arrolladora. Por eso lo difícil es parar la mente. Hay todo el tiempo un ruido mental. Un ruido mental. No voy a hablar tanto de la mente creativa o productiva, que es una parte muy positiva de nuestra mente y que en todo funciona. Por ejemplo, no sé, se rompe una cañería en este baño y 2 o 3 que más o menos entendemos de cañería, vamos a ver si lo arreglamos. Allí la mente, y ahora vamos a volver sobre esto que es muy importante, se enfoca en resolver ese problema y empieza a producir ideas. Esa es lo que llamamos la mente productiva o la mente generativa. Pero ahora vamos a pensar a la mente en general. La mente tiene la capacidad de todo el tiempo generar contenidos. Esos contenidos no son míos. Acá viene una parte difícil. Esos contenidos no son necesariamente intencionales. Es algo que me sucede. ¿Está bien? Yo me doy cuenta cuando ustedes no están convencidos. Son años de hablar en público. Vuelvo sobre esto. Muy bien. O sea, tu voluntad no le dice a tu mente, te pido por favor, queridamente, que pienses en este tema que está dando Eduardo. La mente lo hace o no lo hace. La mente tiene una autonomía resolutiva. Esto es miren, esto que estamos diciendo es clave. Y para la búsqueda de la paz mental, para la búsqueda de la salud psíquica y espiritual es clave. Yo, por ejemplo, en la escuela le enseño a los adolescentes,
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que por ahí los chicos más jóvenes me van a entender muy bien porque todavía están medio en esa edad. Cuando estamos en la adolescencia, por ejemplo, una cosa que nos pasa es que nos enojamos con nuestros papás. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos ponen límites. Y como adolescentes estamos tratando de generar una autonomía propia. Y empieza ahí una tensión. Los papás pueden ser más sabios, menos sabios en ver cómo ponen esos límites, qué sé yo. Los adolescentes pueden ser un poquitito más rebeldones, menos, qué sé yo. Pero esa crisis va a aparecer. Yo aparte le digo a los papás de adolescentes, crisis de adolescencia, ponele la firma. ¿Ok? En un momento vos le decís, tu hija, tu hijo quiere ir al baile. O tu papá y tu mamá, vos le decís a tu papá y tu mamá, mira, hacen un baile en mi escuela y quiero ir, que yo, y vos no, como papá, o tu papá no quiere que vayas, o vos como papá no querés que vaya tu hijo. Entonces, si no, no vas a ir. Y se produce una discusión hogareña. ¿Hay discusiones hogareñas? Muy bien. Entonces, en esa discusión hogareña, el adolescente o la adolescente, ya vencida de que no va a poder ir, se va a su pieza, pero pensando lo siguiente: esta vieja podrida, ¿por qué no se morirá? O este viejo podrido, ¿por qué no se muere de una buena vez? Ok, muy bien. Vos sabés que la mente tiene la capacidad de armar ese tipo de pensamiento. Ahora, una vez que el pensamiento apareció en la mente, ¿qué pasa si yo tengo un pensamiento tan extremista? ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Como dice Ariel, un pensamiento tan negro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a continuación? Me siento culpable, pero por supuesto, ¿cómo voy a pensar una cosa así? ¿Cómo voy a pensar una cosa así? Ahora, ¿ese pensamiento es mío? ¡Ay, qué buena pregunta! Se responde una pregunta, muy bien. Pero pregunto, ¿es un pensamiento mío? ¿O es un pensamiento que me sucedió? Es un pensamiento que emergió de mi mente, pero ¿es mío? Ok, es mío. O sea que me lo tomo. Ah, y acá aparece una cuestión que es clave en cómo funciona la mente y cómo nos relacionamos con nuestra propia mente. ¿Por qué? Si yo me identifico con ese pensamiento, me lo apropio. Y verdaderamente lo hago mío. Y en la medida en que lo hago mío, empieza a funcionar en mi psique como un pensamiento que me pertenece. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, a través de la culpa. Podría funcionar a través de la culpa. Es decir, siento, no pude haber pensado esto de mi mamá, qué barbaridad, y encima yo voy a la iglesia y tendría que amar a mis padres y honrarlo y qué sé yo. O también puede funcionar desde un lado mucho más perverso. ¿Cuál sería el lado más perverso? Que ese pensamiento trabaje en mí, no me siento culpable y digo, sí, mi viejo es un tipo que me quiere joder la vida y por eso no me deja ir a los bailes que organizan en la escuela. Y como me identifico, me apropio de ese pensamiento empieza a laburar en mí desde algún lado. Pero es muy importante darnos cuenta que nuestra mente funciona de manera autónoma y que produce en el día una cantidad de pensamientos. El otro día con Andrés hablábamos de que él había leído un artículo que dice que por día una persona normal, psíquicamente normal, tiene por lo menos entre 15 y 20 pensamientos intrusivos. ¿Sabés lo que es un pensamiento intrusivo? Un pensamiento que no sabes de dónde carancho viene y que no tiene nada que ver con la manera en que vos habitualmente pensás. Pero apareció en tu mente. ¿Y qué hago? Si me identifico con el pensamiento, me lo apropio. Y la mente puede seguir trabajando en función de ese pensamiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos queremos acercar a Dios,
Por ejemplo, fíjense que cerramos los ojos, la idea no era orar recién en esta prueba que hicimos, no era orar, era simplemente hacer silencio interior y no tener pensamientos. Pero si hubiéramos dicho, vamos a orar, como todo el tiempo decimos vamos a orar, diciendo, bueno, hermanos, vamos a orar, o en casa decimos, bueno, voy a orar. ¿Qué pasa con mi mente en el momento que voy a orar? Dice, bueno, como voy a orar, no voy a pensar en otra cosa. ¿Funciona así? Ojalá. A veces sí. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo te pasa que vos decís vamos a orar y realmente tu mente se enfoca en orar? Yo creo que cuando Ahí voy a recuperar lo que vos dijiste porque acaba de decir una genialidad. cuando me siento más en conexión con Dios, capaz que estoy justo en un momento enfocado en eso. Muy bien. Alejándome capaz de toda distracción. Vamos a decir, y ahora voy a tratar de volver, y si no vuelvo hoy, mañana, estamos teniendo un nivel atencional muy alto. Es decir, la atención me quedó muy alta. Y como tengo la atención muy alta, la puedo enfocar muy bien, estoy enfocado y estoy orando y realmente estoy orando. Pero eso nos pasa poco. Y dijiste algo muy importante. Dijiste la comida. Que no, pero interesante lo que dijo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto lo descubrieron unos monjes cristianos hace 1500 años. ¿Por qué anhelamos tanto ciertas cosas, ciertos placeres, ciertos objetos o ciertas cosas? ¿Por qué la anhelamos tanto? Porque ante ciertos objetos que nos atraen mucho, que ciertos objetos o experiencias que nos atrapan mucho, ¿saben lo que pasa? Es la única vez donde la mente para. Voy a poner un ejemplo. A ver, levanten la mano hombres y mujeres casados. Tenemos un montón. Muy bien. Si yo estoy... Voy a poner... no se pongan colorados, ¿eh? Igual no se ve igual. Si te pones colorado no se ve porque estamos medio en la oscuridad. Pero vos estás teniendo intimidad con tu pareja en el vínculo matrimonial. Salvo que tengas una relación muy mala con tu compañero o tu compañera, nadie está pensando en los problemas del trabajo en ese momento. No lo haces, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero, ¿por qué? Porque todo nuestro ser está atrapado con un nivel atencional muy alto en algo muy amado, muy deseado, muy sentido, muy fuerte como experiencia. Y entonces nuestra mente, ¿saben qué hace? Para. Pero te digo algo tremendo. Te digo algo tremendo. Me voy a comprar este celular. Tengo un celular viejito y hace poquito lo cambié, este es bastante nuevo. Te llega el celular por Mercado Libre. Llega la cajita a tu casa. Y vos lo estuviste esperando 15 días el celular. Y tenías la cabeza llena de problemas. Y cuestiones, y planificación, y cuestiones familiares. Llega la cajita. La agarrás. Abrís el paquetito. Y lo empezás a abrir. Y sale el celular y decís, ¡ay, qué maravilla! Y decís, mirá, acá dice que tiene esto. Por un rato, ¿qué hace la mente? Para y se dedica a eso. Porque es tanto el nivel atencional que ponemos que la mente queda atrapada. De allí la explicación de que los seres humanos, porque lo que en realidad buscamos los seres humanos, ¿saben qué es? La paz, la calma, el bienestar profundo. Pero como no lo encontramos donde lo tenemos que encontrar, que es en nuestro vínculo con nuestro Creador, lo buscamos en un montón de cosas donde la mente de pronto, por lo menos un rato, para un poco. Por eso nos gusta tanto las cosas nuevas, las experiencias nuevas, las personas nuevas. Inclusive para nuestra cultura, ya que hablábamos de intimidad y de intimidad sexual.
¿Por qué nuestra cultura es una cultura del cambio de parejas? Y porque todo ese proceso de seducir, enamorarse, empezar una relación nueva, es bárbaro, todo es buenísimo. Ahora, lo otro que tiene que ver con sostener una relación a largo plazo, solucionar problemas, y complementándonos a medida que vamos envejeciendo y cambiando en la vida, los procesos, es maravilloso, sigue siendo maravilloso, pero no tiene ese nivel de atracción que tiene el celular nuevo, ¿se entiende, no? Y en el fondo nuestra mente se calma cuando aparece eso, ¿no? Ahora, deberíamos ejercitar a nuestra mente, para calmarse cuando nos encontramos con Dios. Interesante. Muy bien. Miremos un poquitito esto, cómo funciona la mente. La mente, decíamos, tiene una ideación permanente. Y esa ideación se produce por medio de imágenes. Imágenes que captan a la mente y se quedan allí. Cuando yo me identifico con un pensamiento es porque apareció una imagen en mi mente y esa imagen de alguna manera me fascinó, o por el lado positivo o por el negativo, y se queda allí y trabaja en mi mente. La mente se queda ligada a ciertas imágenes que me resultan significativas, que tienen una carga de energía que atrapan a mi mente. Esa ideación permanente también lo que va generando es un divagar permanente, que es esto que decimos el ruido mental. La mente se va corriendo de una cosa a la otra. Vieron que el divagar mental tiene esta cuestión de que, no sé, empiezo pensando ahora ustedes, ¿cuándo terminará esta charla? Espero que pronto. Y termino pensando cuáles son las maneras indoloras de asesinar a mi vecino, digamos, ¿no es cierto? Porque, y vieron que aparece esta cuestión de paro en un pensamiento y digo, ¿cómo llegué acá? O me acuerdo de mi abuelita que me hacía pastelitos de dulce de batata. ¿Cómo llegué ahí? No sé, y la mente lo hace porque la mente todo el tiempo genera pensamientos. ¿Para qué? Para preservar la vida. ¿Por qué Dios nos diseñó con una mente que las 24 horas genera pensamiento? Para asegurar nuestra supervivencia. Porque quiere prever el futuro. ¿Y qué vamos a comer? Y tengo que ver de que tengo que bañar los chicos antes de acostarme. Y tengo que ver que ahora en un día me vuelvo a mi casa. Y tengo que ver si el auto está en las condiciones que no, y sentí un ruidito cuando veníamos. La mente todo el tiempo está. ¿Por qué? Porque fue diseñada para anticipar problemas y también para revisar el pasado. Y no sé, si yo le hubiera dicho esto, si yo hubiera tomado esta decisión cuando tenía 15 años, ya está. ¿No? La mente va para atrás y trata de arreglar el pasado. ¿Puede arreglarlo? No. Y ese arreglar el pasado, que la mente no puede hacer, nos trae angustia, preocupación, ansiedad, remordimiento, autoinculparme. Y la mente se va para adelante para anticipar y predecir el futuro. ¿Puede? No. Ya ustedes, los que tienen un poquito más de experiencia en la vida, saben, la mayoría de las cosas que nos han preocupado del futuro jamás sucedieron. ¿O no? Pero la mente hace eso. Va para atrás y trata de arreglar el pasado. No puede. Va para adelante, intenta predecir el futuro, es inútil. O sea que buena parte de nuestro trabajo mental es un trabajo mental innecesario, que gasta energía, genera ansiedad, genera preocupación, genera culpa y no produce ningún beneficio
inmediato en nuestra vida. Salvo, como yo decía hoy, que ya lo aclaré, la mente generativa o la mente productiva, cuando estamos enfocados en resolver algo, en planificar algo, en armar un programa, en trabajar, por supuesto. Ahí la mente muestra lo mejor que tiene. Pero cuando la mente no está ocupada, divaga. ¿Y para dónde divaga? ¿Para atrás o para adelante? ¿Y dónde le cuesta quedarse? En el presente. ¿Vieron que siempre estamos lanzados hacia el momento siguiente? Ansiosos por el momento siguiente. Que termine este culto y que venga la cena. Cuando estamos en la cena, que terminemos de comer, lavamos los platos y que nos podamos acostar. Estamos lanzados al momento presente. Ahora, ¿Dios dónde está? ¿Dónde nos podemos conectar con Dios? Bueno, Él no tiene problema para estar en nuestro pasado y en nuestro presente, porque es futuro, porque es eterno. Pero nosotros, como espíritu que somos, psique que somos y cuerpo que somos, tenemos un solo lugar donde encontrarlo. En el presente. Cuando la mente nos llega al pasado y nos mantiene en el pasado, revisando cosas viejas, pensando errores que cometimos, cosas que salieron mal, dolores que nos quedaron, cicatrices, nos alienamos de Dios. Y cuando nos vamos al futuro de manera ansiosa y decimos, che, ¿y qué voy a estudiar? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a trabajar? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y si me sube el alquiler? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si se me rompe el auto? ¿Y si nos alienamos de Dios? Es mi yo falso, como decíamos ayer, mi carne tratando de gobernar mi vida. Y tratando de hacerla funcionar. Tremendo. Eso genera un tremendo ruido mental que me impide dedicarme a lo que me tengo que dedicar. Y en la vida espiritual esto es tremendo. No sé si han sentido a veces sentirse tan inquietos que no pueden orar. O sea, no pueden parar el ruido mental para orar con confianza. Y realmente desde el corazón, y decimos, ¿cómo paro esta preocupación, este divague, este ruido? También la mente desarrolla cosas más patológicas. ¿Por qué? Porque nuestra mente se acostumbra a pensar a partir de ciertos patrones, que algunos de ellos los hemos establecido en la infancia. Por la manera en que nos formamos, por los padres que tuvimos, por el clima familiar, por lo que sea, se nos armaron ciertos patrones mentales. Por ejemplo, un patrón mental, esperar lo peor. Sobrepensar. Tener pensamientos negativos recurrentes. Tener pensamientos obsesivos. Y vuelve el mismo pensamiento, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y solo por momentos puedo salir de esa nube mental. Ya me he identificado demasiado con esos pensamientos, entonces los he hecho míos. Otra cosa que hace la mente, las fantasías compensatorias. ¿Qué es una fantasía compensatoria? Pongamos el ejemplo. Pongamos un ejemplo. Llega una boleta de luz que excede claramente mis posibilidades de pago. O me complica mucho el presupuesto. Me llegaron 270.000 pesos de luz. Y yo venía pagando 50. Y el presupuesto del mes me quedó todo pata para arriba. Y me siento mal. Y aparte digo, qué poco gano, qué porquería esta vida. ¿Por qué me va tan mal?
Y la mente puede decir, y si hubieras agarrado aquella otra carrera, y si no hubieras dejado aquel trabajo, y si fueras más eficiente, y cómo tu vecino tiene plata y vos no. O sea, la mente empieza a tirar un montón de cosas. Pero la mente está como, es un mecanismo creado por Dios para darme seguridad. Inventa una fantasía compensatoria. Mientras estoy preocupado en la boleta de luz de 270.000 pesos, me imagino que me gané la lotería. Me imagino que me gané la lotería. A la que no juego. Pero como es una fantasía, funciona igual. Entonces mi mente, ¿qué dice? Te ganaste la lotería, vamos a hacer un viaje al Caribe, vamos a cambiar el auto, nos vamos a ir a vivir en una casa mejor. ¿Y qué pasa con mi estado de ánimo? Mejora. Es una mejora ficticia. ¿No es cierto? Es una mejora ficticia, es un escapismo, pero funciona. Muchos de nosotros que, por ejemplo, hemos tenido historias de vida muy tristes, una cosa que inventó nuestra mente es generar todo el tiempo fantasías compensatorias. Termina siendo algo medio patológico, pero eso me ayuda a evadir la realidad y sentirme mejor. Vamos a ir a un pasaje bíblico donde Pablo justamente habla de esto. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, 5 al 7. Y ahí aparece algo muy interesante y que es una clave para nuestra vida espiritual y para enfrentar el desafío que nuestra misma mente nos plantea. Romanos 8, versículo 5, dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Me encanta esto que dice Pablo. Fíjate cómo habla de la mente. La mente puesta en. La mente puesta en. Hay una cosa muy interesante, la acabamos de mencionar acá, así que la vamos a recuperar. Tiene un principio espiritual muy importante. Si aprendemos este principio espiritual, nuestra vida espiritual mejora una bocha. Yo les pregunto esto: ¿yo puedo cambiar mi estado de ánimo? ¿Sí? ¿Cómo? Pensando en positivo, ok. Ahí de una manera un poco artificial y falsa, pero lo puedo hacer. Sí. Ok. No, dice que con este ejemplo que yo di de la fantasía compensatoria, sí puedo cambiar mi estado de ánimo. O sea, si pienso en que me gané la lotería y me siento mejor. El problema es que no me gané la lotería y ese sentimiento mejor va a durar poco. Pero sí es cierto. Ahora, en realidad yo no tengo agencia, dicen, ¿no? No tengo agencia, quiere decir que puedo influir de manera directa. No tengo agencia sobre mi estado de ánimo. Yo no me puedo decir ahora, Eduardo, te pido por favor que te pongas contento. ¿Ustedes pueden hacer eso? No. Muy bien. Ahí vamos. Ok, ¿por qué? Por esto que vamos a decir ahora, justamente. ¿Sobre qué sí tengo agencia? Y eso va a lo que vos decías recién, el pensamiento positivo. Yo tengo agencia sobre a dónde dirijo mi atención.
Y acá hay un principio humano y espiritual que es muy importante. Nuestra atención, la capacidad de estar atentos, mi atención va a estar demandada. Todo el tiempo mi atención está demandada. Recién acá lo mencionábamos. Cuando hicimos el minuto de silencio, un niño lloró por acá. Y algunos de ustedes pensaron en ese ruido que se estaba generando y en ese niño que estaba llorando o pidiendo ayuda, etc. ¿Por qué? Porque hubo una demanda de atención, y la mente nuestra fue a esa demanda. ¿Ok? O sea que la atención puede estar demandada, y de hecho todo el tiempo está demandada. Cuando divagamos hacia el pasado, hay una demanda desde el pasado, desde un recuerdo, una imagen grabada en la mente. Cuando divagamos hacia el presente, hay una demanda de algo que está en el futuro y que decimos, che, fíjate de esto. La mente dice, prestale atención a esto porque vos tenés que volver a Escobar, Eduardo, y tenés que volver en tu auto, vos viniste en tu auto. Fíjate si tenés todo para llegar, vamos a preocuparnos en eso. La mente, allí hay una demanda porque hay un hecho que demanda la atención. Pero cuando me manejo con la atención demandada, es como que mi mente y yo mismo corremos atrás de una demanda existente. Si la demanda es fuerte, va a ser muy difícil que yo gobierne mi mente. Por eso dice el apóstol Pablo, quien pone la mente en la carne, ¿dónde pongo la mente? ¿Dónde pongo mi atención? ¿Dónde dirijo mi atención? ¿Y en qué sentido estoy instruyéndome en subir mis niveles de atención y por lo tanto de intención y dirigir mi vida hacia donde yo quiero que mi vida se dirija? Quienes ponen su mente las cosas de la carne, porque la mente puesta en la carne, versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Cuando mi mente se pone a pensar en el pasado y en cosas que no resolví bien y errores que cometí, pecados y demás, estoy poniendo mi mente en la carne. Mente en la carne no es pensar en sexo y en cerveza, Mente en la carne es mente tratando de resolver lo que no me corresponde resolver. Mente en la carne también es preocuparme en exceso por algo que está en el futuro, porque eso es parte de la providencia de Dios. O sea, mente en la carne es cuando la mente quiere estar al mando de la vida y para atrás y para adelante tratar de resolver el pasado y tratar de resolver el futuro. ¿Y quién resuelve nuestro pasado y nuestro futuro? Dios, que además es el único que lo puede hacer. ¿Vos podés resolver tu pasado? No. ¿Vos podés resolver tu futuro? No. Hay una frase muy linda que dice, ¿querés hacer reír a Dios? Contale tus planes. Nuestro futuro está en las manos de Dios y nuestro pasado está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder mejorar la manera en que la mente trabaje para nuestro crecimiento espiritual? Tengo que entrenar a mi mente en dirigir la atención. Yo tengo que dirigir mi atención. Y yo tengo que entrenar a mi mente porque mi mente no está entrenada a prestar atención a lo que tengo que prestar atención. A divagar, a desarrollar patrones repetitivos, a tener pensamientos obsesivos, pensamientos negativos, pensamientos depresivos, pensamientos de enojo hacia otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son patrones recurrentes. Me va a costar cambiar esos patrones recurrentes. Voy a tener que hacer un esfuerzo sostenido por reeducar mi atención, para poder dirigir mi atención. La tengo que dirigir. Tengo que entrenar a mi mente.
para funcionar de una manera sana y una manera que respalde y se ponga al servicio de mi crecimiento espiritual. Cuando pensamos en algo, cualquier cosa que sea, no solo está ese pensamiento. Vamos a pensar en cualquier pensamiento que tengamos ahora. Por ejemplo, ¿qué habrá en la cena? No lo sé, tampoco lo voy a profetizar. Alguien dijo que le pegué 2 veces, no me voy a arriesgar. Me quedo con esta semifama. No trato de mejorarla. Muy bien, pero pienso en la cena. Mientras pienso en qué hay en la cena, soy consciente que estoy pensando en la cena. ¿Ok? Es decir, que hay una parte de mi mente, hay una parte de mi ser interior que puede pensar en algo y además ser consciente que piensa en algo. Puedo observar lo que pienso. Salvo en casos donde el pensamiento se ha convertido en tan obsesivo y yo estoy tan tomado por mis pensamientos obsesivos que no logro hacer un pequeño espacio para darme cuenta que pienso en eso. ¿Saben qué es eso que es consciente que pienso en algo? Mi espíritu. Ese testigo de mi mundo interior, el testigo de mi mente y de mi mundo interior es el espíritu que soy y el espíritu que Dios ha puesto en mí. Y ese testigo tiene la capacidad de ejercer su voluntad y por lo tanto redirigir la atención. ¿Está bien? Cuando, por ejemplo, estamos atrapados con una adicción, que puede ser a una sustancia, puede ser una experiencia, puede ser una práctica, el testigo queda totalmente eclipsado, ahogado, tapado. Por eso la persona atrapada en la adicción solo quiere tener más de eso a lo cual es adicto. Y allí el testigo, el espíritu, esa atención que ha quedado aplastada por la adicción. Pero en la mayoría de la vida de nosotros, siempre que pienso en algo, soy consciente que pienso en eso y puedo tomar la decisión de redirigir mi atención en otro sentido. Muchas veces la mente no tiene la capacidad de hacerlo desde el proceso mental. Pongo un ejemplo. Estoy recontra preocupado por un problema económico. En Argentina es rarísimo que pase, pero bueno, estamos suponiendo. Estamos preocupados por un problema económico. Y entonces pienso en eso y no me alcanza la plata y no tengo que pagar y tengo un montón de cuentas y este mes y me redujeron el salario, me descontaron por esto, por lo otro. Bueno, como sea el problema, y pienso y no sé cómo salir. La mente da vueltas. ¿Vieron cuando tenemos una computadora que intenta procesar un programa que es más poderoso que la computadora y la computadora hace un... Y no, en ningún momento la computadora dice, bueno, a veces sí, dice, ¡ay, lo resolví! La mente es igual. Tenemos un problema y le damos vuelta y le damos vuelta. Muy pocas veces la mente en su propio proceso mental y solo mental nos saca de ese rulo. Pero, por ejemplo, ese testigo, esa intención, esa atención que está dentro nuestro, que es nuestro espíritu, dice, me voy a caminar. Mira qué interesante. Porque esa intención mueve el cuerpo. Aparece el otro elemento, el que hablamos a la mañana, el cuerpo. El cuerpo aliada de la mente. Me voy a caminar. ¿Por dónde?
por un lugar muy hermoso que hay cerca de mi casa, que hay árboles, y el movimiento del cuerpo, y de pronto siento algo, escucho algo, recuerdo algo, el mismo movimiento del cuerpo y el pensamiento, y se rompe el rulo mental. Casi siempre el rulo mental se rompe haciendo algo a la vez. Y no solamente haciendo que funcione la cabecita, porque la cabecita muchas veces no lo resuelve. Nunca, dice un autor, la solución anímica emerge de un trabajo mental. Nunca la solución anímica emerge de un trabajo mental. Pero salí a caminar, vi lo que Dios ha creado, algo se movió adentro mío. ¿Por qué? Porque además moví el cuerpo y tomé una decisión. Dije, no me voy a quedar acá todo el día pensando en que no tengo plata para cubrir este mes, me voy a caminar un rato. Y apareció algo adentro, en esa intención. Y tuve el movimiento interno de orar por eso. Y digo, Señor, vos sabés que este mes no me alcanza la plata. Estoy transformando una preocupación recurrente, un loop mental, en una acción. Y de esa acción vuelve una ruptura del círculo mental. Y volví a casa y ya no estoy tan preocupado. Me siento mejor. Me siento mejor anímicamente. Me doy cuenta que hice algo que me sacó de mi rulo mental. Tuve una experiencia de Dios al volcarle a Dios mi preocupación. Y empezó a aparecer una cosa nueva dentro mío. Parte de nuestro trabajo espiritual es fortalecer ese testigo interno, que es nuestro espíritu, capaz de tomar decisiones inteligentes en momentos donde la mente queda bloqueada por sus propios automatismos naturales. Es decir, así como a la mañana hablábamos de poner al cuerpo bajo la autoridad del espíritu, también tenemos que poner a la mente bajo la autoridad del espíritu. Y lo podemos hacer. Y otra vez, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de mi espíritu, el espíritu que soy. Si gobierna la casa que soy, puede tomar una decisión y decir, frente a este permanente divagar mental sobre este problema, voy a tomar A, B, C y D. Y me voy a mover en esta dirección. Voy a redirigir mi atención. No voy a poner mi mente en la carne, sino que voy a poner mi mente en el espíritu. Voy a poner mi atención en una nueva dirección. Y en esa nueva dirección me voy a mover. Y en la medida que me mueva en esa dirección, van a empezar a pasar cosas adentro mío que cambien mi estado mental, mi estado anímico, mi estado espiritual. Al principio, esto va a costar mucho, porque los patrones repetitivos tienden a repetirse. Porque ya hay un caminito marcado. ¿Vieron cuando acá está todo pisado el pasto? Pero si vamos más para allá, acá en este parque hay caminos marcados en el pasto, porque siempre pasamos por ahí. ¿Qué hace la mente? Vuelve a pasar por ahí. Y el otro día, hablando de esto en otro encuentro con otros hermanos, había una médica experta en neurociencias y ella decía algo muy interesante, porque esto está comprobado por la neurociencia. Las neuronas, a través de muchos años, se acostumbran a hacer las mismas sinapsis. Cuando aparece un problema, mi neurona o mis neuronas ya están acostumbradas a ir frente a ese problema por el mismo camino. Por ejemplo, renegar. Por ejemplo, ¿vieron también esas acciones compensatorias que tenemos? Enojarnos, frustrarnos, echarle la culpa a los demás, amargarnos, deprimirnos, hacernos la víctima. Eso son conexiones neuronales que ya están acostumbradas y entonces la neurona dice, pará, ya sé por dónde va esto. Ahora Eduardo hace una pataleta.
le echa la culpa a todo el mundo y después se le pasa. ¿Eso qué es? Conexiones neuronales. ¿Y qué tenemos que hacer? Desde la intención que es el espíritu, desde el testigo interno que es el espíritu que somos, elegir nuevos caminos neuronales. Nuevas conexiones. Termino contando una anécdota hablando de... ¿Por qué? Porque decíamos a la mañana que esto también tiene que ver con la cultura que nos rodea. Hay una expectativa. Por ejemplo, si no tenés plata y tenés problemas económicos, tenés que renegar y tenés que quejarte. Eso es muy argentino. Y este gobierno de M y este país que nunca sale adelante, eso es parte de ¿qué? De una pataleta que hacemos. ¿Para qué? Para sentirnos un poco menos mal. De una manera bastante horrible, ¿no? Una vez yo trabajo en Campana y venía en el auto de Campana, de Zárate a Campana. Había hecho un trámite de la escuela y volví a Campana en mi auto. Paré en un semáforo con suficiente tiempo y un señor que venía atrás mío, dormido o distraído, me chocó. ¡Bum! Yo estaba parado en el semáforo y ¡bum! ¿Qué hace un buen argentino cuando choca? Un argentino que se precia de serlo. ¿Qué hace cuando choca? Se baja del auto de una manera pugilística. ¿No es cierto? Ni hablar si vos en el auto estás con tu mujer, que tiene que quedarle claro que vos sos un macho. A ver si alguien duda de tu hombría. Entonces vos te tenés que bajar del auto y romperle... Muy poca gente se pelea, pero por lo menos haces el gesto que te vas a pelear y es que estás dispuesto a dar la vida. ¿Y vos quién te cree que soy? ¿Qué sé yo? Y hacemos unos gestos empulosos, ¿no es cierto? Y medio hacemos si no nos pegamos, hacemos como que nos vamos a pegar, ¿viste? Agarrame, teneme, ¿viste? Claro, me chocan de atrás, me bajo del auto y el señor se baja del auto y viene en ese... Él me había chocado a mí, pero eso no importa nada, ¿no es cierto? Lo importante es mostrar quiénes somos. Entonces viene así como diciendo, ahora lo que corresponde en nuestra cultura es que nos peleemos un poco. ¿Eso soluciona algo? ¿Sirve de algo? ¿Es una reacción útil? ¿Es económica desde el punto de vista emocional? No. Caminé hacia él y le digo, ¿te lastimaste? ¿Te pasó algo? Y el tipo se quedó mirando como diciendo, pará, vamos a rebobinar la cinta. Porque esto no es de esta película, es de otra. Me dice, no, me dice, ¿qué pasó? Digo, ¿venías distraído? Y se quedó como, porque hablé con él como una persona normal y rompiendo todos los parámetros de la cultura. Ahora, eso lo hice en ese punto, porque en ese punto lo vengo laburando. Yo soy un tipo muy complicado en el tránsito, ¿no es cierto? Porque me quejo, pataleo, lo estoy dejando hacer, estoy trabajando con el Señor y el Señor me manda automovilistas que no manejan bien. Primero me mandó esos. Y me manda automovilistas que manejan muy mal. ¿Por qué? Porque yo necesito automovilistas que manejen muy mal. ¿Para qué? Para trabajar mi soberbia. Para trabajar mi loop mental de quejarme y todo. Y entonces hacer un nuevo camino. Abandonar ese camino de siempre repetir lo mismo, siempre el mismo pensamiento, siempre el mismo enfoque en la vida. Y decirle al Señor, dame una manera nueva de pensar. Cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Eso dice la palabra de Dios. Transformen su manera de ser, dice Romanos 12:2, al cambiar su manera de pensar. Cuando enfocamos nuestra atención a una nueva manera de pensar, empiezan a aparecer nuevas actitudes y atrás de esas nuevas actitudes empiezan a aparecer nuevos comportamientos. Vamos a profundizar esto mañana. ¿Por qué? Porque la Biblia prescribe para la mente renovación.
¿Qué prescribe para el cuerpo? Disciplina. Muy bien. Muy bien, 10, felicitado. Eres una personita muy especial. Para el cuerpo se prescribe disciplina. Al cuerpo no lo podemos renovar porque está en la línea biológica. ¿Está bien? Volvemos al principio. Está en la línea biológica. El cuerpo no se va a renovar. Se va a deteriorar más. Pero la mente, para la mente, sí lo que prescribe la Biblia es renovación. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y eso tiene que ser un proceso continuo. Y lo logramos reeducando nuestra capacidad atencional. Educando nuestra capacidad de prestar atención a aquello que realmente tenemos que prestar atención y quitándosela a aquello a lo cual no le debemos prestar atención. Y tenemos que quitarle la atención. Y cuando a las cosas le quitamos la atención, se mueren en nosotros. Se mueren. Es como si vos desenchufás algo y como no tiene más energía, ¡pac!, se murió. Muy bien. Vamos a orar y vamos a terminar por hoy. Bastante hemos hecho y dicho. Nos quedamos pensando esto. Y quizás un ejercicio para pensar mañana a la mañana, entre todos, es un ejercicio bien hecho de quitarle la atención a algo y ponérselo a otra cosa. Hagan esa prueba, es decir, hoy seguramente cuando se acuesten aparecerán pensamientos de preocupación, pensamientos de futuro, pensamientos de pasado. Es decir, bueno, a ver lo que dijo Eduardo, ¿puedo quitarle atención a esto y ponérselo a otra cosa? ¿Puedo redireccionar mi mente? O sea, en vez de que la mente me gobierne por completo, yo, desde el testigo interno que es mi espíritu, cambiar el rumbo de la mente. ¿Puedo ordenarle a mi mente que piense en otra cosa? Probemos, hagamos la prueba. Con cualquier pensamiento que no sea positivo, productivo, valioso, que aparezca esta noche, es fácil hacer la prueba con esto porque pasa todo el tiempo. No tenemos que esperar que pase un cometa. Está pasando todo el tiempo. Entonces podemos hacer una pequeña prueba y mañana lo hablamos. Che, lo intenté, me pasó esto, no lo intenté, no funcionó, sí, fue genial, dormí mejor incluso, etc. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, como hicimos esta mañana, porque tú nos has creado como seres extraordinarios, maravillosos. Nos parecemos tanto a ti, Señor, y al mismo tiempo nos sentimos tan lejos, porque estas potencias extraordinarias que nos has dado, como el cuerpo y la mente, muchas veces, Señor, se convierten en nuestros tiranos, nos llevan por caminos que no queremos ir, pero nos llevan, y sufrimos y padecemos y nos convertimos en esa persona en la que no nos queremos convertir. Padre, ayúdanos. Gracias porque somos un espíritu. Somos ese espíritu que tú creaste, que es eterno, que está diseñado para vivir contigo por toda la eternidad. Ese espíritu que se comunica con tu espíritu, Señor, que tiene la presencia, el testimonio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a fortalecer esa dimensión de nuestra vida, la dimensión de nuestra atención, de nuestra intención, de nuestra voluntad, Señor, para que desde ahí empecemos a gobernar nuestra propia vida y no esté gobernada, Señor, por automatismos, por hábitos recurrentes, por pensamientos que nos hacen daño. También por deseos inmoderados del cuerpo que nos complican. Queremos ganar márgenes de libertad para vivir glorificándote, honrándote, viviendo en obediencia, en santidad, viviendo en una vida cada vez transformada más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, eso anhelamos profundamente.
Ábrenos un camino en la vida individual de cada uno de nosotros para que podamos crecer de manera consistente hacia una vida cada vez más coherente con lo que creemos, Señor. Hacia una vida cada vez más consistente, una vida cada vez más libre, una vida cada vez más llena de tu paz, de tu presencia, de confianza en que tú eres el Señor de nuestro pasado, el Señor de nuestro futuro y el Señor de nuestro presente. Te adoramos, te bendecimos, te encomendamos el tiempo de cena y lo que quede de la noche en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.